Bueno, mi vista no es muy buena, creo que se escucha muchísimo, pero está bien. Bueno, pues yo después de escuchar a Jonay esta buena presentación sobre el impacto de los herbívoros, yo voy a arrojar un poquito de luz porque hay soluciones aplicables y evidentemente no voy a tener tiempo de desarrollarlas, pero sí que voy a hacer un pase rápido, así muy resumido, de los trabajos de exclusión de herbívoros que se han desarrollado en los 3 parques nacionales de las Islas Occidentales. Con lo cual, es que no voy a hablar de mi propio trabajo, voy a hablar del trabajo de los técnicos, de los investigadores que hay en estos parques, para dar esperanza sobre qué podemos hacer con este gravísimo problema de los herbívoros invasores. Ya ha explicado Jonay todo lo que sucede en los ecosistemas. Hay una cosa muy importante y es que no sabemos qué partes o qué ecosistemas han atravesado esa línea roja que nos llevan a la destrucción y que necesariamente necesitan gestión. ¿Por qué no lo sabemos? Pues eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos viendo los tipos de trabajos, vamos a ir aprendiendo sobre nuestras ignorancias en términos de comunidades vegetales. Bueno, he hecho una sistematización de los trabajos de exclusión y lo he clasificado en 3 tipos. Los primeros son exclusiones individuales. Por ejemplo, en el Parque Nacional del Teide, no hace mucho, apareció un individuo de cícer canariense, pues lógicamente una protección urgente y temporal. Resalto la palabra temporal para este individuo. También se han hecho muchas plantaciones individuales, sobre todo en el pasado. Esta, Ángel Palomares, que me corrija, creo que es una foto del año 2000. Y evidentemente para pasar de 7 individuos que tenía Genista beneobensis en las cumbres de La Palma a 20.000 no se puede trabajar exclusivamente con estos vallados individuales. La idea es que los vallados individuales sean utilizados a la par que estamos hablando de restauración de hábitats. Por ejemplo, en ese caso son vallados individuales para plántulas que aparecen en sitios donde es imposible asegurar por la orografía que no entre el conejo europeo. También hay vallados individuales que se refieren a la creación de núcleos de dispersión. Por ejemplo, aquí tenemos el Asparagus fallas en el Parque Nacional de Garajonay, defendiéndose de las inclusiones esporádicas de ganado asilvestrado, aunque lógicamente es un tema que está controlado, pero es imposible en una isla con tanto ganado asilvestrado. O Chamaecytisus proliferus también como elementos aislados de dispersión para recuperar el banco de semillas en concreto con esas especies. El siguiente grupo que voy a distinguir ya son exclusiones colectivas, no hablamos de vallados individuales, pero no se siembra absolutamente nada. En primer lugar, exclusiones colectivas de pequeño tamaño, creo que son pues 400 metros cuadrados y son específicas para el conocimiento de amenazas. El primer ejemplo, y un ejemplo muy bonito, es el del Parque Nacional del Teide, cuando se instalaron 3 tipos de vallados, uno que excluía el muflón y el conejo, otro excluía exclusivamente el muflón y otro era de control permitiendo la entrada de todos los herbívoros. Entonces, como podemos ver, en este vallado de exclusión total hay regeneración de la retama del Teide, que actualmente está en retroceso. Desde el año 87 ha retrocedido más de un 50% y su principal problema, además del cambio climático, es precisamente la presencia de herbívoros invasores, especialmente conejo europeo porque está muy extendido y es mucho más difícil de controlar que otros herbívoros de mayor desarrollo. Vemos aquí, bueno, no se ve mucho, pero la barra esta que está en la parte superior derecha indica que el número de juveniles de retama del Teide es significativamente superior dentro de los vallados de exclusión totales. No pasa lo mismo con el rosalito, así que podemos ver cómo el incremento de conejo europeo desde que ya se han reducido el número de nevadas invernales en el Parque Nacional del Teide, bueno, en la zona de retamar de cumbre, es el principal responsable de que el paisaje haya cambiado, sobre todo en la vertiente sur, de un retamar a un, podríamos llamar, un rosalar, dominado por el Pterocéphalus. Aquí también tenemos una parcela sin siembra en las cumbres de la isla de La Palma, que fue instalada en el año 97. Estas fotos medio malillas que saco yo con el Google Earth, esta es del año 2000, y vemos como no hay diferencias significativas en el año 2023. Estas parcelas sin siembra son muy importantes para saber qué pasa en el ecosistema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Son los herbívoros los responsables de los cambios? Después
También he querido distinguir parcelas de gran tamaño para recuperación de hábitats que están cercanos a fuentes de semillas. Esto es un caso maravilloso, los ejemplos que traigo son del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Parcelas de exclusión de herbívoros a pie de risco. ¿Cuántos riscos tenemos en Canarias con especies amenazadas, muchas en peligro de extinción o amenazadas en general? O a mí me gusta hablar de restringidas, porque es que tenemos muchas especies con débito de extinción. No las tenemos en las listas, pero están en la cola. Entonces aquí vemos pues en el Roque de los Cuervos, pues bueno, la instalación realmente de refugios con suelo desarrollado para poder todos esos sumideros, porque al fin y al cabo los riscos, los andenes son sumideros de biodiversidad, no son eternos, son sitios que se desploman, que se erosionan, y podemos realmente conocer en una buenísima parte cuál es la composición de las comunidades vegetales si trabajamos con esos riscos y detectar también, por supuesto, las posibles ausencias. Aquí tenemos otro ejemplo, vemos como la elevada cobertura que hay aquí comparado con lo que está fuera del vallado de exclusión. También hay unos sitios en Canarias geniales porque nunca han tenido conejo europeo. Son grandísimas oportunidades. Por ejemplo, el risco de Genebuque, también en la caldera de Taburiente. Hay una zona aquí, en estas pantallazos de Google Earth, que se ve más verde. Aquí tenemos un detalle. Son 13,4 hectáreas que instalaron en la caldera de Taburiente aquí 2 pequeños vallados y han impedido la entrada de Arruí. Esto condiciona diferencias importantes en poco tiempo. Vean las diferencias de 2019 a 2022 solamente por eliminar el arruí en una zona donde nunca hubo conejo europeo. Es decir, donde hay mejores posibilidades de conservarse un buen banco de semillas. Otro ejemplo es la veta de los pinos de arriba, una zona aquí de 7,3 hectáreas. Aquí hay un pino, justo en este punto, que es este. Y este señor, Eduardo Pérez Cáceres, en el año 90 tuvo la genial idea de atravesar un tronco, de manera que los arruís cuando intentan pasar por ahí, pues se matan porque esto es un filo, y fíjense la elevada cobertura que hay aquí, si la comparamos con otras laderas próximas. Las gramíneas no, también las gramíneas les encantan a los herbívoros, pero especialmente las fabáceas, que son tan nutritivas, la Telina stenopétala, Chamaephitisus, vemos aquí qué coberturas alcanzan. El pinar no es el pinar empobrecido que tenemos en la mayor parte de los pinares de Canarias. El pinar de Tenerife no podemos pensar que está en un estado favorable, está muy, muy empobrecido. En un estado favorable hay reductos donde podemos descubrir, aquí como pasa en la caldera de Taburiente, lo que necesitamos, aumentar la diversidad, aumentar la cobertura. Pinar de pinos muy aislados, hay cedros también en esta zona. Se han encontrado, no hay todavía un estudio exhaustivo, no se han hecho parcelas, pero hay 36 especies endémicas y 9 especies no endémicas. Incluso hay especies ruderales. Había ganado aquí en el año 90, cuando se hizo este aislamiento, se sacó la última cabra que estaba en esta zona. Pero vean qué fantástico cómo el no existir conejo europeo nunca ahí ha dado esta oportunidad de conocimiento del hábitat. Esto es conocimiento del hábitat de una manera natural, restauración natural. Y el último grupo que he distinguido son exclusiones colectivas con siembra o plantación. Por desgracia, nos faltan muchas especies. Saber reconocer la vegetación o buscar técnicas para encontrar las especies ausentes es importantísimo para hablar de calidad de hábitats. En primer lugar, pues las de pequeño tamaño, para conocimiento de la autoecología de las especies. También aquí tenemos un ejemplo. Ya del año, creo que los resultados los publicamos en el año 2010, tenemos parcelas donde entra el arruí, donde entra el conejo, en otras abiertas por abajo solo entra el conejo y donde hay exclusión completa pues ya ven la diferencia. Yo cuando vi estas parcelas en el año 2008 tuve la certeza de que no conocíamos los pinares canarios, de que aquella definición de Ortuño de que el pinar canario era un ecosistema pobre en especies en el sotobosque era por desconocimiento. Entonces fijémonos en la bibliografía, antes o después de que Víctor Garzón hiciera su tesis doctoral y sacara a la luz todo este problema de empobrecimiento. Entonces, estas parcelas son muy interesantes porque nos sirven para conocer cuál es la distribución de las especies.
Ya lo dijo Jonay, tenemos muchas especies refugiadas. ¿Dónde vivían y dónde pueden vivir ahora con el actual cambio climático? Pues eso lo podemos descubrir con este tipo de trabajos. De hecho, estas parcelas en la caldera de Taburiente se instalaron en 41 localidades y se incluyeron 12 especies de las que se suponía que los herbívoros eran la principal causa de restricción. Vean el ejemplo, lo que pueden ser los pinares, las coberturas de los pinares, coberturas de 100% con muy alta diversidad, eso lo comentaremos mañana en otra intervención que tengo. También en el Parque Nacional de Garajonay, las especies, nosotros cuando pedimos el proyecto a parques nacionales para trabajar el problema de herbivoría, incluimos Garajonay para que tuviéramos más suerte para que nos dieran el proyecto. No pensábamos que tuviéramos problemas con el conejo, que era el objetivo principal de ese proyecto. Sin embargo, en los bosques jóvenes de Fayal-Brezal, el conejo europeo los tiene totalmente manejados. Plantamos en 11 vallados más de 2 millones de semillas. Plantamos, no, sembramos. No lo dije antes, pero sembrar es la manera más natural de conocer cómo están funcionando las especies. Es verdad que no se pueden usar siempre de esa manera, a veces no queda más remedio que plantar, pero las siembras nos permiten detectar las caídas en la tasa de regeneración en las primeras fases de desarrollo, y esto es muy importante. Pues aquí también sembramos más de 2 millones de semillas de 33 especies en 11 exclusiones, y pudimos ver efectivamente que el 72% de las especies incluidas tienen daños por conejo. Pero no solo esto, este dato es muy temprano. Han seguido perdiéndose todavía especies en esas zonas de control donde sembramos exactamente el mismo número de semillas que dentro de las exclusiones. Bueno, también parcelas de gran tamaño con siembra, y el primer ejemplo que me ha gustado destacar, porque esto es gran tamaño para recuperación de áreas degradadas. El primer caso que he querido destacar es cómo se trabajó en el Parque Nacional del Teide la restauración de una zona quemada. No se trata de recuperar lo que teníamos, porque en muchos sitios lo que teníamos estaba totalmente degradado. Aprovechemos esa oportunidad, porque además inicialmente hay un desplazamiento de los herbívoros. Aprovechemos esa oportunidad para mejorar el hábitat preexistente antes del incendio. Aquí vemos, no se ve, pero esta es la zona donde se instaló un vallado de exclusión que ya se ha retirado. Yo particularmente no lo hubiera retirado, pero ya se ha retirado. Y bueno, pues vemos la diversidad, la ayuda que se hizo también plantando especies que enriquecían ese hábitat previo, ¿no? Esto es una manera, además de asegurar la recuperación de las áreas quemadas, porque evidentemente esos suelos quedan muy afectados. Todo lo que había no tiene tanta facilidad para seguir ahí. Hombre, hay especies, las típicas, ¿no? En los pinares, pues el codeso, las jaras, son especies resistentes a esa dinámica tan corta de temporalidad de los incendios, ¿no? Pero los reductos donde nos quedan las especies restringidas, eso no es tan fácil. Entonces necesitamos asegurar esa recuperación y mejorarla. Aquí vemos una restauración no ya de área quemada, sino una de las parcelas de restauración del plan de cumbres de la caldera de Taburiente. Este valladito que vemos aquí chiquitito es el que nunca se hizo nada, que les enseñé antes, que un poquito en grande, ¿no? Y miren a lo que se puede llegar. Y eso que aquí no se han incluido todas las especies que podrían ir aquí. Eso lo veremos en otro ejemplo posterior. Se han incluido especies amenazadas. Esto que vemos en amarillo clarito, el retamón de cumbre, Genista benaobensis, vemos después cómo se está escapando. En algunos sitios es que las restauraciones, aunque sean en sitios pequeños, están ayudando a que se vayan saliendo, y en algunas oportunidades, incluso las más ricas, se pueden ir escapando. Como ve aquí, con Genista benaobensis, y aquí se ve cómo se ha ido desplazando por los barrancos. Nuestros grandes aliados en la conservación son los barrancos, precisamente por sus pendientes, precisamente, como dijo Alfredo antes, por esas mejores condiciones de humedad e incluso ambiental, ¿no? Es decir, el programa de cumbres de la caldera nos ha enseñado que las especies actualmente dominantes son el resultado de procesos de degradación. Resulta que esto no era un codesar.
Esto ahora mismo, en esas zonas de exclusión, tiene especies que son mucho más competitivas y mucho más potentes que el codeso, que es lo que pensábamos, que era la especie dominante del ecosistema de cumbre. Eso es un resultado de fuego y herbivoría, la abundancia de codeso. Otro ejemplo muy bonito en el Parque Nacional del Teide, aquí vemos al fondo más densidad, una parcela de exclusión más antigua de retama. ¿Qué pasa? En esas exclusiones lo que suele pasar es que por fuera hay un cambio drástico. ¿Qué pasa cuando de repente vayamos y dejamos que se salgan de la exclusión? Pues aquí vemos la recuperación de la retama en primer lugar, importantísimo, porque la retama es una especie clave en el ecosistema. Es una fabácea, es fijadora de nitrógeno, está contribuyendo a incrementar el contenido en nitrógeno de esos suelos tan llenos de nitratos que nos dejan los herbívoros. Y otras especies también, aquí hay especies amenazadas que han sido plantadas, también se está incrementando la abundancia de Descurainia burgeana, pero nos acaban de conceder el Organismo Autónomo de Parques Nacionales un proyecto muy interesante para ver cómo podemos manejar las comunidades vegetales en presencia de herbívoros para que se salven muchas más especies. Los primeros ensayos que hemos hecho, vemos que este es el promedio de especies con daños y vemos cómo a medida que aumenta la cobertura de retama, baja el número de especies dañadas. Es decir, cuando tenemos unas parcelas de estas, que trabajamos con 900 metros cuadrados, con más del 50% de retama, hay tanta abundancia de una planta tan rica que otras muchas se salvan. Pensemos en esto, sobre todo de cara a especies difícilmente eliminables como el conejo europeo. Recuperación de hábitats de baja densidad de conejo europeo también, no solamente los hábitats que hemos visto antes donde nunca ha habido. Los bosques de laurisilva bien conservados no son hábitats adecuados para el conejo. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos es la restauración integral de hábitats del Parque Nacional de Garajonay. Esto es trabajar ya a escala del espacio protegido al completo, también como sucede en otros parques, pero fíjense aquí la distribución de todas las áreas donde se ha trabajado con poblaciones con muchísimas especies. Realmente, ¿qué es lo que pasa? Contribuir para que madure la laurisilva nos está beneficiando para obtener ecosistemas más fácilmente trabajables al reducirse la densidad de conejo europeo. Evidentemente, pues los grandes herbívoros sí tienen que ser controlados. No me voy a entretener en esto, puesto que tendremos mañana una charla que lo explicará muy bien pues Ángel Fernández. Y el último ejemplo que traigo es parcelas experimentales para restauración de las comunidades, en busca del ecosistema de referencia, esos ecosistemas de referencia perdidos. Y ya terminé, que no me había dado cuenta. Bueno, pues rápidamente. ¿Por qué son necesarios? Son necesarios porque no sabemos, no ya cómo eran las comunidades originales, que nunca sabremos cómo fueron. No sabemos cómo pueden ser las comunidades potenciales actualmente, porque tenemos demasiadas especies restringidas, demasiada flora, especies ausentes que no sabemos dónde pudieron vivir, pero no sabemos dónde pueden vivir ahora tampoco. Entonces, la primera que, gracias a Ángel Palomares, que das una idea y a los meses ya la tiene construida, pues se construyó la primera parcela que llamamos nosotros de todos con todas. Se modelizaron y todas las especies que con los modelos podían vivir ahí han sido incorporadas. Se incorporaron semillas de 39 especies en una superficie de algo más de 18.000 metros cuadrados, más de 2 millones de semillas en 2019. Y en 2024 en esta parcela hay 34 especies instaladas, con lo cual el éxito, a pesar de que es un pinar de cumbre, es muy, muy alto. Vean otro aspecto de esta parcela. En definitiva, ¿qué es lo que nos enseñan los trabajos fantásticos que se han desarrollado en estos 3 parques nacionales con las exclusiones? Conocer las posibilidades de recuperación espontánea del ecosistema. Si vayamos y hay cambios importantes, sabemos que hemos llegado a tiempo. Faltarán cosas, pero hemos llegado a tiempo. O faltarán especies, no cosas, ¿no? Si no hay cambios drásticos, es que hemos llegado tarde y tenemos un trabajo que desarrollar. Analizar la distribución de las especies restringidas, conocer el área de distribución de nuestra flora endémica. Por supuesto, sirven para reducir los impactos, con todos estos ejemplos que he puesto.
y sirven para reconstruir los ecosistemas de referencia en las condiciones actuales. Y esto considero que es básico para restaurar, porque si no tenemos un objetivo, si no sabemos a qué distancia estamos de donde podemos llegar en términos de diversidad, pues entonces podemos cometer errores importantes. Muchas gracias. Una pregunta que ya sé que la respuesta es difícil. ¿Analizan las especies que están en los riscos, en los escarpes, porque interesa cuál es eso de cuestión de referencia hacia dónde van las cosas, dónde podrían ir en el futuro? ¿Cabe la posibilidad de que entre esas especies perdidas, que algunas están en los riscos o no, puedan haber especies importantes, especies claves que caracterizan un ecosistema, por ejemplo? O sea, hay algunas crónicas que hablan de cletra arbórea en la laguna. Hay registros palinológicos que hablan de presencia de quercus, desaparecidas en pocos cientos de años. Quizás estamos perdiendo especies tan importantes hemos perdido especies tan importantes que pudieran haber constituido una especie clave, una comunidad que se nos está escapando. Bueno, sí, es verdad que es una pregunta difícil. Ahora mismo he puesto ejemplos de sitios donde se produce una recuperación natural del ecosistema, pero incluso ahí pueden faltar especies, ¿vale? Pueden faltar especies. Evidentemente, yo no sé si iríamos ahora a introducir especies como cletra arbórea, sobre todo porque eso requiere un esfuerzo y tenemos tantas especies que deben de recuperar su área de distribución. O sea, tenemos tantas especies con las que trabajar que yo empezaría por las nuestras, evidentemente. Empezaría por que las nuestras recuperen su área de distribución. Ahora hay muchísimos datos. Oye, que al final tenemos todo esto como los chorros del oro, con una altísima diversidad y todo estupendísimo. Entonces empezaría a pensar en eso. Pero en principio tenemos muchísimo trabajo que hacer y evidentemente muchas especies refugiadas que necesitan un sitio, porque desde los refugios no se puede responder al cambio climático. Muchas gracias a todos.